quiero saludar con mucho gusto el día de hoy, después de esa entrada sobre los trastornos alimentarios y todo pues todos los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? A la doctora Araceli Aizpuru de la Portilla. Eres maestra en psicología y orientación, desarrollo con especialización en psicoterapia y además directora de la Fundación Ellen West y líder de esta iniciativa. ¿Dónde estamos parados en México, doctora Araceli Aizpuru, en temas de alimentación? Sabemos, y tampoco hacemos nada al respecto, que tenemos los niveles más graves de obesidad en niños, los números 1 en el mundo. ¿Qué estamos haciendo de fondo o no estamos haciendo nada? ¿Dónde está México parado? No solo en la gordura, sino en todos los trastornos que hay. Ok. Sí, muchas gracias, Fernanda, por la invitación. Estamos muy contentos porque, bueno, hay mucho por hacer. Lo voy a señalar y voy a señalar lo que sí hemos podido lograr, ¿no? Hace 20 años nace Ellen West como el primer centro de tratamiento integral en la República Mexicana y en Latinoamérica. Nos dedicamos a ese tema, digamos, al tema exclusivamente del tratamiento. Y conforme fueron pasando los años, porque era como muy nuevo y muy temprano, ¿no? O sea, como que era difícil incluso hablar en los medios, dar conferencias, las proponíamos y decían aquí no hay eso, ¿no? O sea, como que fue un proceso de ir sensibilizando. En el 2005 hicimos la primera campaña. ¿Por qué? Porque, bueno, todo lo hemos financiado con nuestros propios recursos y eso se los he dicho a Secretaría de Salud, Secretaría de Educación. O sea, todas las campañas y todo lo que se ha escuchado, digamos, ha surgido de nuestro dinero y ha sido, pues, muy injusto, ¿no? En 2005 hicimos la primera campaña. ¿Y sabes qué pasó, Fernanda? Nadie sabía en este país que había tantas personas con anorexia y bulimia de nivel socioeconómico bajo. Todavía estábamos con el mito de que era una enfermedad de niñas de clase alta, ¿no? Claro, porque no se sabía, porque no se veía, ¿no? Entonces, de ahí surge, digamos, como nuestro trabajo, Fundación Ellen West, que tuvo como propósito iniciar, recaudar fondos, generar prevención y la otra muy importante, digamos, incidir en política pública. Uh-huh. ¿Qué hicimos primero? El primer descubrimiento que hicimos, que fue impresionante, es de que nos llegó una persona con una anorexia crónica severa. Ella era médico, trabajaba en un hospital del Seguro Social y le dieron permiso sin goce de sueldo. Cuando yo pregunté por qué, hablé con el director del hospital. Me dijo que los trastornos de la alimentación, anorexia y bulimia no estaban dentro del catálogo de enfermedades. Entonces... Oye, qué terrible. Terrible. Entonces nos fijamos como objetivo fundamental el hacer política pública para que esto cambiara. Lo iniciamos en el 2006. En el 2011 trabajamos con un grupo de senadores que logramos sensibilizar mucho, nos apoyaron muchísimo durante todo ese... Porque aparte empecé yo con mi molestia, como les decía, al inicio del periodo. Entonces tuvimos 6 años para que estuviéramos proponiendo. O sea, ¿no les cae el 20, Araceli, que había un problema de alimentación en México? Que había gordura, que había obesidad, que había diabetes. En relación a la obesidad, lo que sucedió fue que cuando yo llevé la primera propuesta sobre anorexia y bulimia, que fue la primera campaña en el 2005... Dijeron, no es tema. La sacamos en la Cámara de Diputados. Ahí fue la conferencia de prensa. Entonces, el representante de salud habló mucho de obesidad, que estaban trabajando en obesidad y bla, 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 bla. Entonces, yo le dije, porque soy bastante tremenda, le dije, ¿sabe qué? Me parece excelente, pero me parece que estamos muy tarde. Y yo espero que dentro de 20 años no digan, ay, hace 20 años vino una mujer que se llamaba Araceli Aizpuru que habló sobre este tema y no se ha hecho nada. Porque le dije, en el tema de obesidad, que éramos 2007, estamos tarde. Ahora, como yo estuve con mucha presencia en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados ese sexenio, obviamente hice muchas propuestas. Entonces hice la fundamental, digamos, de que se tendría que contemplar como enfermedad. Que sé, por ejemplo, mucho de que se hicieran campañas de prevención, que se bajaran recursos para la Secretaría de Educación, que la Secretaría de Salud tuviera recursos, que tuvieran espacios de tratamiento y obviamente nos metimos a todo el tema de la obesidad. Y hice muchas propuestas. O sea, se hizo la propuesta, por ejemplo, de las etiquetas claras y concretas. Trabajamos con Alejandro Calvillo, que es muy fuerte y muy claro
en términos de esta parte, digamos, de prohibir los anuncios que asocian juegos con comida chatarra. O sea, toda esta parte, digamos, como del entorno. En Estados Unidos le llaman el toxic environment. O sea, el espacio está muy, muy tóxico. Entonces las mamás piensan que mandarle una caja de cereal y una barrita y una lechita, ¿no? Es muy saludable. Entonces, bueno, lo que nosotros planteamos fueron muchas modificaciones. Hubo una presión, Fernanda, por las marcas, porque iba yo mucho. Entonces íbamos, teníamos una mesa de trabajo. O sea, las marcas se pararon de pestañas diciendo, esta señora, ¿qué quiere hacer con nosotros? ¿Quiere desbancarnos? O sea, ¿qué te decían las marcas? No, las marcas hacían como mucha fuerza, digamos, las grandes marcas, y a lo que se logró, por ejemplo, ¿no? Es de que en las escuelas, en vez de que la bolsa de chatarra fuera del tamaño promedio, ya sabes, lo que hicieron fue disminuir el tamaño al mismo precio. Entonces, bueno, no ayudó. Por ejemplo, el problema del agua. Entonces manifestaban que no había agua potable en los colegios. Y entonces le dije, bueno, perfecto, entonces vendamos agua. Entonces, ¿por qué? Porque habría que quitar, digamos, los refrescos, ¿no? Trabajamos muy fuerte desde el 2006 al 2012. ¿Qué logramos? En el 2011 me dijeron los senadores que habían logrado ya que se contemplara como una enfermedad. Oye, qué barbaridad. 6 años. Hasta el 2011. Sí, pero se logró. Bueno, queda claro. ¿Ya me voy? Me dijo el senador que estaba a cargo, me dijo, ya me voy, misión cumplida. ¿Qué logramos en esa época? Que se llamara enfermedad a la anorexia. Sí, que se incluyera, digamos, dentro del catálogo de enfermedades, porque imagínate, una persona tiene anorexia, no está en el catálogo y le dice, pues mi reina hermosa, pues si no vienes no te pagamos, ¿no? En ese momento yo lo resolví porque hablé con el director, pero yo le dije, o sea, nadie va a tener la posibilidad de estar resolviendo. No tenía medicamentos, no tenía sueldo, la mujer tenía 40 años y tenía 25 años con anorexia, pesaba 25 kilos, nos íbamos a tardar 8 meses en tratarla. O sea, un caso tan grave, sí, es terrible, terrible, ¿no? Bueno, entonces logra eso. Otra cosa que trabajamos mucho en esa época era el telemarketing. El telemarketing en esa época era una porquería. Entonces anunciaban desde el jabón que baja 2 centímetros, que no sirve para nada, pero finalmente no hace daño, hasta sustancias tóxicas. En ese momento sí se trabajó muy bien. El problema es de que como pierden fuerza, ¿no? Porque cambian los partidos y un poco es el problema que pasa en nuestro país. Es que llega otro y lo cambia todo, ese es el tema. Pero digamos, del 2012 al 2014-15 hubo una presión y una prohibición en donde sí fue muy evidente, digamos, el hecho de que el telemarketing redujo sustancialmente y se prohibieron muchas sustancias que se vendían y muchas cosas. No, ahí estaba Miquel Arriola en Cofepris, ¿te acuerdas? Exacto. Y él ayudó muchísimo a quitar todas estas cosas. Exacto. Bueno, yo me acuerdo, Araceli, en este programa, un señor que llegó y me dijo que tenía unas pastillas para la diabetes, pero que también servía para bajar de peso, pero que también servía para el colon. Lo corrí. Le dije, se larga usted de aquí porque yo no voy a poder vivir si una señora compra una pastilla o un señor se la tome y le pase algo. Claro. Usted es un charlatán, pase por su cheque. Vamos. Entonces, en ese momento logramos eso. Luego del 2012 al 2018, digamos, este sexenio, bueno, pues seguimos haciendo nuestra mucha incidencia en política pública y estuvimos insistiendo que se hicieran campañas de prevención. He dicho en la Cámara de Senadores que no es posible que los 4 millones de boletines que se han hecho de prevención los haya hecho yo. O sea, no es lógico pensar que una mujer tenga que pagar esto, ¿no? Una fundación, que la Fundación El Lenguas es una fundación que tiene muy pocos recursos porque al entorno, digamos, le ha costado mucho trabajo entender que la anorexia y la bulimia es una causa justa, ¿no? Entonces, bueno, logramos que se hiciera por decreto del Senado el 2 de junio como el Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos de la Alimentación. Ya se definió, digamos, el color lila como el color de la causa y a partir del 2 de junio, durante todo este mes, la mayor parte de Reforma está iluminada de lila por la causa, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que después de 20 años... Oye, qué logro. Que hayamos logrado esto, bueno, pues me parece que ya es... ¿Y ya sabemos que lila tiene que ver con anorexia y bulimia? Es lo que estamos haciendo ahora a través de la difusión. Exacto. O sea, no tenemos que difundir. Ya se hizo aparte una cosa padre porque algo sucedió que a nivel mundial, aquí se le llamó Purple Day por... Día morado.
¿no? Entonces, la Cámara de Senadores dijeron que no, como que purple y que morado. Pero morado está vinculado a otra causa muy famosa, que es la de la epilepsia. Sí. Y entonces, a nivel mundial, estuvo muy lindo porque algo sucedió que escucharon de nosotros lila, y entonces le pusieron lilac. Entonces, bueno, ahorita estamos viendo para que como morado se vincula mucho con la causa de la epilepsia, entonces estamos viendo, ¿no? Porque nuestro color es el lila, morado. Otra cosa linda fue que la Federación Mundial de Boxeo se unió a nuestra causa. Entonces vamos durante un mes, los boxeadores se van a poner los guantes de morados y van a hablar de que esta es el color de la causa de la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia y bulimia y trastorno por atracón. Digamos, la obesidad no la metemos nosotros dentro de esto porque no lo es. Exacto, está en otra parte, ¿no? También logramos, con todas mis quejas, que cada vez que iba al sonado me echaba mis cartas, de que crearan 2 unidades de tratamiento externo ambulatorio de la Ciudad de México en 2 hospitales. ¿Y qué crees que ha pasado? No se usan. ¿Por qué no se usan? Porque no se comunican. sabe. Porque los mismos médicos, digamos, dentro del entorno, no saben detectar, no saben. Entonces, lo que estamos haciendo con ellos ahorita, con la Secretaría de Salud, es de que haya programas de capacitación, porque pues de nada nos sirve que estén estas unidades vacías. ¿Por qué? Porque el que ve, ya sabes, lo más complicado es saber que esto que veo es anorexia y bulimia. Es una enfermedad muy difícil de diagnosticar, porque no va a llegar una niña a decirte, es que no como porque tengo miedo de estar gorda. Es muy confuso, es muy confuso. Hace 20 años, el 100% de los pacientes que yo traté tenían todos los diagnósticos menos anorexia y bulimia. Conforme pasaron los años, hemos generado mucha conciencia, explicamos cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, se niega, lo niega la paciente y lo va a negar la mamá y el papá. O sea, yo he tenido pacientes de 25 kilos que llega la mamá y me dice, o sea, doctora, desayuna huevos, frijoles y conchita. Y le digo, no, señora, si desayunara eso no pesaría. Pero así se da. Es un fenómeno de negación. ¿Por qué no lo queremos ver? Mira, lo que pasa es de que las enfermedades de este tipo tienen muchas características negativas. El principal es el estigma. Si algo está estigmatizado, de entrada, ¿qué fue lo que pasó con el alcoholismo hace 30 años? ¿Alcoholismo? No, hombre, qué palabra tan fuerte. Eso no es. Entonces, a través de, digamos, esta situación de estigma, nosotros nos vamos a proteger y entonces no vamos a ver. La negación es la defensa, es una defensa psicológica ante el dolor. Nos defiende cuando la necesitamos, pero cuando ya no la necesitamos, es un obstáculo terrible. Araceli, son nuestros seres queridos. Sí, pero no es propositivo. Hijos. Me explico, no es propositivo. O sea, no es de que te pongas la venda a propósito. Y entonces hay que enseñar a todos los que tratan con este tipo de personas a detectarlo. Porque cuando tú tienes la experiencia, tú sabes, a mí no se me va uno. Y llegan con negación. Y la mamá me jura y me perjura que come y la hija también. ¿Por qué? Porque sabemos. Y sabemos cómo quitar la venda, sabemos cómo generar motivación al cambio y además sabemos que... Muchísimas preguntas, doctora Araceli Aispuru de la Portilla, de la Fundación Ellen West, líder de iniciativas muy importantes en el trastorno de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia y atracones. Muchas preguntas. Te oigo hablar en femenino. Te oigo hablar de niñas, de casos de mujeres, ¿no hay hombres? Sí, cuando yo empecé, que es como un vicio ya, ¿no? Igual cuando todos los 20,000 años que he sido maestra de psicología de la Ibero, ¿no? Hablas en mujeres y hay 2 hombres, pero está mal, ¿no? Hace 20 años la anorexia era una enfermedad de 95% mujeres. Entonces sí, como que se creó como hay un constructo social, ¿no? Y aparte hay como mucha teoría, digamos, de por qué la mujer es víctima de esto, porque pues hay muchas razones que van directamente dirigidas al género, ¿no? Se ha modificado un poco, pero no tanto. Se ha modificado un 20%, 20-80. Nosotros en Ellen West recibimos muy pocos hombres. Hay mucha dificultad para que lo detecten, hay mucha dificultad para que lo digan, les da mucha vergüenza. Y si de por sí es una enfermedad difícil de ver, cuando hemos tenido casos de chicos que vienen a evaluación, hay mucha oposición por parte de los padres para el tratamiento. O sea, es peor. En donde vamos a tener un problema muy, muy fuerte y muy grande. Yo cuando me preguntaban, ¿por qué mujeres? Yo les decía que el estereotipo de mujer
cambió en los últimos 30 años y que el de hombre no. O sea, es una entrevista hace 25 años. Que la mujer de la época de las películas de Mauricio Garcés era una mujer que podía comer normal y no tenía que estar obsesionada y tenían cuerpos perfectos, ¿no? Y que conforme pasaron esos años, el estereotipo fue adelgazando 20 kilos en promedio, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso ha generado... Bueno, se cambiaron las problema. tallas en Estados Unidos. Todo. La 0 se volvió 2, la 2 se volvió 4, la 4 se volvió 6. Eso fue hace unos 5 o 6 años, porque era impensable que usaran talla 0 estas niñas, Sí, ¿no? todo un fenómeno social muy fuerte a los hombres, a las mujeres. Y en el hombre no. ¿Pero qué pasó? Que claro, que la industria lo que necesitaba, digamos, era generar como más esclavos. Y entonces empezó a modificar el cuerpo del hombre y creó esta imagen del hombre musculoso. Entonces, antes que el cuerpo de un niño de 18 años normal era normal, ahora ya no es normal, porque ahora ya es flaco. Entonces, ahora la industria... O tiene vigorexia, ¿no? Que como es flaco, entonces tiene que modificar su cuerpo. Y la vigorexia fue definida en 1952, fíjate, hace mucho tiempo. Pero todavía no está como dentro del catálogo de las enfermedades justificadas, porque hay un grupo de estudio en Europa y en Estados Unidos y la ponen como objeto de estudio, ¿no? Siempre entran tarde. ¿Todavía no es enfermedad? La bulimia, ¿sabes cuándo entró en el libro de las enfermedades mentales? En 1972. ¿Cómo? Cuando Ellen Weis se murió en 1925, ¿me entiendes? Sí estamos tarde. Y entonces el tema de la vigorexia, a pesar de que no está reconocida como una enfermedad como tal, va a generar tantas muertes o más como la anorexia. La anorexia es la enfermedad mental que más muertes produce. Es muchísimo. Fíjate, dicen que hay 4 millones de personas en la República Mexicana enfermas. De anorexia. De anorexia y bulimia y trastornos de la alimentación. Si pensamos que de esas van a fallecer el 20%, esas son las estadísticas mundiales. Es terrible. A ver, Araceli, varias cuestiones. En el mapa de la República Mexicana, ¿hay algún lugar donde se presente más geográficamente la anorexia, bulimia y atracones? Sí, geográficamente, digamos, del centro al norte hay mucho más anorexia y bulimia, y del centro hacia abajo hay mucho más trastorno por atracón, que sería como el vinculado por la obesidad. El motivo, hay muchas hipótesis, pero la parte, digamos, norte está muy influida por los modelos americanos, ¿no? Y es mucho, pues, también el nivel socioeconómico, ¿no? También eso es una situación en términos de que, o sea, como que está vinculado a ser gente bien y ser súper flaca y que las hijas estén súper flacas, y si la hija está gordita te da pena y entonces le dices, híjole, o sea, mete la pancita, ¿no? Yo tengo una paciente que le decía a su hija de 3 años, mi reina, acuérdate que la sirenita no tiene panza. No, ¿qué? Sí. Pobres. Entonces yo lo que creo es de que la mayor parte de las mujeres que hacen ese tipo de cosas... Que la sirenita... ¿Sabes qué oí en una señora? Que le decía a sus hijas comiéndose unas sabritas, que te las comías de niña. Claro, o sea, normal. Tampoco es que tienes que estigmatizar los alimentos. Claro, una bolsita no te pasa una nada. Bolsita, claro. Deja de tragar así, deja de tragar eso, porque la belleza es poder. Bueno. Sí, de alguna manera, todo esto... Una niña de 7 años le digas que la belleza... ¡Qué horror! Ya está como dentro del imaginario social. Es decir, muchas, millones de mujeres lo piensan y lo creen. Yo lo que pienso es de que ellas son víctimas del mismo sistema. O sea, pobres. Ahora, Araceli, a ver, haciendo un ejercicio radiofónico para que podamos entender, ¿cómo piensa una niña con anorexia? ¿Cómo piensa? A ver, una niña con anorexia... O sea, ¿qué estaría pensando ahorita en este momento? O sea, ¿qué piensa en un día, pues? Okay. ¿Cómo actúa? Una niña con anorexia, te voy a decir como 2 o 3 etapas, ¿no? Una es, tiene un cuerpo más o menos normal, oye en su casa probablemente que es muy importante estar flaco y que la gordura es malo y que es feo y que no es nice. Entonces ella tiene un poquito de fragilidad en la autoestima. En la escuela le dicen, por ejemplo, le hacen sentir que no es muy bonita. Entonces dice, ay, si fuera muy flaca, me iría mejor. Entonces voy a restringir mi alimentación. Entonces ella empieza a quitar, por ejemplo, lo que cree, porque son puros mitos, ¿no? Que también es otro rollo, lo que no debe de comer. Grasa, carbohidratos, ¿no? Entonces ya no se come las papitas, estamos hablando de 14 años, ¿no? Ya no se come las papitas y el entorno dice, wow,
Mi hija ya se empezó a cuidar, que es otro mito, ¿no? Que todo lo que hacemos nosotros en prevención es decir, no, una niña de 13 años no tiene por qué dejar de comer de todo, eso no es sano, está mal, es el precursor de la anorexia. Entonces ya no voy a comer palomitas, oye, ma, mejor dame ensaladita y ya no me voy a comer los taquitos de pollo. Y entonces, ay, sí, ya se está cuidando porque ya le entró. Entonces empieza a bajar de peso, baja 5, entonces se siente muy contenta. Pero como lo que pasa es de que ya se vinculó que la comida engorda, la anorexia es como una fobia a la comida. Y ellas piensan que si comen, van a engordar. O sea, no tienen el esquema, es de que si como más de lo que necesito, peso más. No, si como, engordo. O sea, peso 35 kilos, bajé 15, pesaba 50 cuando empecé, a los 13 años. Yo no quiero volver a 50, entonces mejor no como. Exacto. Yo no puedo comer nada. Entonces, ¿qué piensa? Te voy a decir ahorita una chiquita que tengo en la clínica, tiene 15 años y le pasó esto. Bajó 15, es muy delgada, pesa 35, es mucha comida. Me siento terriblemente culpable. Por favor, no me lo pueden bajar. Es que de verdad ustedes no entienden. Pero es que esto no es normal. O sea, nadie come eso. Me voy a poner como un cerdo y no se dan cuenta que estoy gorda porque también tienen distorsión de la imagen corporal. Eso parece que es como consecuencia de la desnutrición. Es un círculo vicioso, porque si estás desnutrido, te sientes gordo y tus pensamientos son incorrectos porque no tienes la buena gasolina para pensar. Es un círculo vicioso. Entonces, cuando no estás desarrollada todavía en ese sentido también. No hay madurez. Más bien porque el cerebro está en estado de déficit. No, porque el cerebro está desnutrido. Por falta de comida. O sea, en realidad todos estos pensamientos erróneos se van recrudeciendo en la medida en la que bajan más de peso y se van a quitar en la medida en la que recuperan peso, pero pues ese es el reto. ¿Cómo le haces para que una niña que pesa 35, que piensa que todo engorda, que piensa, por ejemplo, ¿no? Yo les digo, a ver, pesas 35, ¿cuánto te gustaría pesar? 46. Bueno, ¿qué te parece si yo te voy diciendo y vas comiendo y te aviso cuando llegues a 46? ¿Me lo juras? Sí, pero no crees que vas a llegar a 46 mañana. Y las galletas Marías que me comí hoy no me van a provocar. O sea, todo el proceso de pensamiento se perturba. Sascuas. Y entonces lo que tenemos que trabajar para lograr que a pesar de que tengan esos pensamientos, entonces la recuperación implica comer con mucha culpa. Entonces la tenemos que acompañar, digamos, para hacer eso. Y se curan. O sea, ¿qué pasa? Comen, llegan a su peso. Y entonces ya se trabajan todos los aspectos psicológicos porque ya tienen la capacidad de entender. Y pueden salir de la enfermedad. Completamente. Pueden curarse. Completamente. Quiero decirte, llevo muchos años en este micrófono. Nunca había entendido tan bien la anorexia. Ah, qué bueno, me da mucho gusto. Es que es desde cómo lo piensan. Claro. Sí. Y ahí valdría la pena ver cómo lo piensan la familia. Exacto. O sea, ¿qué está pensando? A ver. ¿Qué piensa la familia? Exacto. Se desespera. O sea, imagínate, ¿cómo me va a estar diciendo mi hija que si se come un pedazo de galleta va a engordar? No. Entonces me dice el papá, perdóname, me dice, pero me dan ganas de sangolotearla. Entonces lo que genera, en términos generales, es mucha desesperación, porque lo que pasa es de que además quieren entender. Entonces yo lo que les explico, y por eso es de que todas las intervenciones terapéuticas son maravillosas, porque empiezan a tranquilizarse, porque empiezan a entender. Entonces yo le digo, es que tú no puedes ponerle lógica a algo que no tiene lógica. O sea, el pensamiento es totalmente ilógico, pero es así, ¿no? Entonces, cuando tú ves cómo lo ve ella, entonces tú no quieres como que entre en razón, o échale ganas, o ponle voluntad. No, cállate la boca y deja que sea atendida por un experto. Exacto. Eso yo creo que es lo más difícil y lo más importante. Sí, porque cállate cuando la el boca papá y que la atienda alguien que sepa. Y la mamá quieren. Entonces, por ejemplo, las obligan a comer. Entonces quedan 2 horas en la mesa, las vigilan y entonces luego, por ejemplo, generan anorexia purgativa porque cuando se va la mamá vomitan. Los casos que he visto más complicados, ahorita tengo muchos casos, por ejemplo, de Puerto Rico, que es una tristeza porque no hay centros de tratamiento en la mayor parte de Latinoamérica. O sea, el ENGUES fue hace 20 años, o sea, un centro residencial, tenemos tratamiento de 3, 4, 5 meses, tenemos tratamiento externo, ambulatorio, para todos los casos, digamos, ¿no? Es muy difícil. Pero también me llama la atención, yo dije, bueno, hace 20 años para mí fue muy difícil. Todo
todo. No, pero es que que has dado no. pasos importantísimos Y fue temprano. para México. Para México. Pero que todavía no hay un solo clínica de tratamiento residencial. Ya hay muchos, digamos, tratamientos ambulatorios y se ha construido un equipo muy fuerte en Colombia, Argentina, etcétera, ¿no? Pero clínica de internamiento no hay ninguna. Y en Puerto Rico no hay nada. Entonces, claro, me llega la chica que tiene 4 años, vomitando mañana, tarde y noche, desde los 14. Le pegó a la mamá, le pegó al papá. ¿Por qué? Porque se hizo una situación Oye, familiar pero ¿cómo terrible. sobrevive el esófago a eso? Quienes hemos tenido algún evento de volver el estómago muchísimo por algo que nos cayó mal, es, es increíble el dolor que te queda de volver tanto el estómago. ¿Cómo puede ser eso todos los días, a toda hora? Esta chica, por ejemplo, el que llegó de Puerto Rico, vomitaba 30 veces al día. Deterioró totalmente su salud física y mental. Y mucho lo que vemos, digamos, de problemas mentales son consecuencia, ¿no? O sea, después de 4 años de eso, pegarle a la mamá, pegarle al papá, los papás desesperados sufren mucho, ¿no? Y Híjole, ¿qué pobrecitos. labor haces, Araceli? Es un trabajo bonito, pero complicado. No. Miren, yo te quiero, el tiempo que tú necesites, Araceli, hoy tenemos que despedir en este momento por los bloques que siguen en el programa, Muchas gracias. pero regresa, por favor, platícanos de Ellen West, platícanos de los casos. Yo nunca lo había entendido, se los digo, tengo 2 hijos y nunca había entendido este tema de la alimentación. Y soy una gente que estoy preparada, Sabes estoy en mucho. un micrófono, o sea, sí Claro, sé. claro. Y me dejas atónita con la Te lo información. agradezco porque yo creo que lo más importante es de que lo que hemos logrado ha sido a través de ustedes. O sea, si ustedes nos ayudan a difundir, Lo que por ejemplo, quieras. ¿no? La causa, el día, Lo el que color, quieras, ¿no? Bueno. el que ahí tengo niñas. Después de las primeras campañas, nos han llegado hasta 3,000 personas que están en lista de espera para recibir tratamiento porque no tienen recursos. Y nosotros como fundación tenemos la bolsa vacía. Es desesperante. Entonces también podemos donar, podemos ayudarte. Tenemos unas necesidades gigantescas. Es 50, ¿y qué me dijiste? 58 12 08 70 58 12 08 70 y es Fundación Ellen West. ellenwest.org. Te admiro, Araceli. De veras, gracias por estar aquí, doctora. Este es tu programa, Muchas doctora Aispuro gracias. de la Portilla. Lo que yo puedo hacer por ti y por las niñas que necesitan esta ayuda y este aliciente, cuenta conmigo, por favor. Cuenta conmigo. Muchísimas Qué gracias. terribles casos, ¿eh? De verdad, qué terribles casos. Una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédense con nosotros.